Buenas tardes. Este es el informe semanal del Movimiento Larouchista. Hoy es viernes 21 de octubre. Mi nombre es Denis Small. Y el tema que quiero hablar hoy, quiero centrarme en el cuadro estratégico en cuanto a que hemos llegado a una condición límite en lo financiero, en lo físico y en muchos sentidos físico-económico y en muchos sentidos también en la cuestión política, como se expresa en la caída del Liz Truss, pero eso no es nada causal en estas circunstancias. Cuando hablo de límites, no estoy hablando de que estamos llegando a una situación extrema o que ya llegamos a algún tipo de extensión que no puede seguir. Es una referencia muy específica, central al concepto de Lyndon LaRouche de la economía física. Y la manera de abordar esto, creo, es ver dos acontecimientos en el mundo del Reino Unido esta semana que nos van a llevar a este tema central. Primero, la caída de la primer ministro, Liz Truss, que estuvo 44 días, el tiempo más corto en toda la historia del Reino Unido. Y segundo, la visita del secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, a Washington, en una visita imprevista, relámpago, casi secreta, y lo que fue el tema de discusión en esa visita. Ahora, ¿cuál es el tema central aquí? El tema central es que la situación financiera internacional se ha agudizado dramáticamente esta semana o las últimas 2 semanas, con lo que ha ocurrido en la cuestión de los bonos europeos, los bonos del Reino Unido en particular, porque, como saben, el Banco de Inglaterra aumentó un poco la tasa de interés siguiendo lo que está haciendo la Reserva Federal, y esto causó una crisis enorme, instantánea, especialmente en los fondos de pensión del Reino Unido, porque como todos los fondos de especulación habían especulado y tenían una situación donde tenían deudas al margen que con la hiperinflación y el aumento de las tasas de interés simplemente no podían seguir pagando. Y empezó a ocurrir lo que ocurre con estas pirámides financieras, es que esta deuda al margen, pues los acreedores empezaron a cobrar. Por ejemplo, lo que pasa con un banco, te presta 10 millones, tú pones 1 millón nada más, pero te permite especular con los 10 millones. Todo bien hasta que no va bien. Es decir, cuando empieza a haber una caída tan grande que la cantidad de la pérdida es más que el monto que tú has aportado, ese millón, el banco al instante dice, ¿sabes qué? Me debes ese millón y lo tienes que pagar. Y por supuesto, no hay condiciones para hacer ese tipo de pago y hay el peligro de una reacción en cadena de cobros de deudas incobrables en una situación de especulación y derivados financieros que amenaza con traer abajo todo el sistema. Entonces, lo que pasó es que el Tesoro del Reino Unido, después de lo que estaba pasando con el Banco de Inglaterra, decidió meterle 65.000 millones de libras esterlinas, como 75.000 millones de dólares, inmediatamente a la situación británica para tratar de parar lo que se estaba volviendo una reacción en cadena en todo el mercado de los bonos. Esto, por supuesto, en una estrategia de supuestamente restricción cuantitativa, es decir, el intento de pasar de la emisión cuantitativa, de echarle más y más y más leña al fuego, de decir, no, vamos a echarle un poco menos de leña al fuego, eso se llama restricción cuantitativa. Entonces, por supuesto que esto no funcionó y esto desencadenó una situación donde el gobierno de Truss, no hay que echarle la culpa a ella, de muchas cosas se le puede echar la culpa, pero ella no es la que creó esta crisis financiera que explotó, estalló cuando ella entró como primer ministro. Por supuesto, la política que ella adoptó era algo que necesariamente iba a empeorar la situación,
con esta idea de una reducción drástica de los impuestos para los ricos, no para los pobres, sino para los ricos, y eso causó la secuela conocida. Pero esto no se limita nada más a la situación del Reino Unido. Este no es un fenómeno nacional, todo lo contrario. Lo que pasó también esta semana es que el Banco Nacional Suizo, es decir, el Banco Central de Suiza, siempre ha tenido una relación con la Reserva Federal de poder pedir swaps de dinero, es decir, te damos francos suizos, nos das dólares si es que necesitamos los dólares. Entonces, eso había estado funcionando a un nivel de, creo que unos 3.000 millones de dólares, sí, pero lo que pasó es por la insolvencia del mismo sistema bancario suizo, el Banco Nacional de Suiza empezó a solicitar 2 veces la cantidad diaria de swaps simplemente para poder cubrir lo que los bancos suizos estaban exigiendo para no caer en un incumplimiento ellos. Ahora, eso nada más es parte del problema, porque, bueno, el doble de los swaps, esto es algo insólito que haya ocurrido así, pero lo que realmente revela lo que está pasando es que la tasa de interés típica semanal de estos swaps era de 0.33%, o sea, un tercio de un 1%. De por sí es bastante alto para dinero overnight de una semana, un día, una semana. Pero esto ha subido por todo lo que está pasando con las tasas de interés a una tasa 10 veces mayor, de 3.33% por semana. No he hecho los cálculos de lo que eso es por año, pero es mucho. No es multiplicar nada más por 52 porque es interés compuesto. Entonces, esto es un indicador de una situación de insolvencia generalizada. Además de eso, ya hay un banco que se sabe en Suiza que está al filo de la navaja, al borde de caer, que es ni más ni menos que el Credit Suisse, que es uno de los principales bancos suizos. Ahora, esto tampoco es un fenómeno meramente europeo, porque en Estados Unidos la situación con la Reserva Federal es idéntica, donde están tratando de hacer lo que también están haciendo los británicos, que es, por un lado, después de haber pisado el acelerador con la emisión cuantitativa, decidieron que van a pisar el freno de la restricción cuantitativa y subir las tasas de interés. Las han subido 2 que 3 veces, ya anunciaron que los van a subir más y más y más todavía, pero esto ha creado una situación de aumentos generalizados en el mercado internacional de las tasas de interés que están produciendo una ola de bancarrotas, tal y como nosotros pronosticamos que iba a ocurrir. Ahora, la revista financiera de Estados Unidos, que se llama Market Watch, se pregunta lo siguiente esta semana: ¿se está gestionando una crisis de deuda al estilo del Reino Unido en Estados Unidos? Y la respuesta claramente es sí, eso es exactamente lo que está pasando. Tan es así que el Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, anunció que ellos están estudiando hacer exactamente lo que hizo el Reino Unido hace semana y media, que fue la recompra de sus propios bonos que habían emitido para meter más dinero al mercado por la insolvencia del mercado. Ahora, esto produjo resultados conocidos y desastrosos en Inglaterra, por lo que me imagino Yellen piensa que lo recomienda para que se haga lo mismo en Estados Unidos. Tenemos una situación donde se está pisando el freno y el acelerador a la vez y no funciona ni puede funcionar, porque estamos en lo que LaRouche denominó una situación límite. Límite en el sentido físico-económico de un cambio de fase de un sistema físico-económico o energético, donde las reglas que gobiernan anteriormente en una geometría o una multiplicidad previa dejan de aplicarse cuando hay ese cambio de fase. Opera de manera diferente.
Por ejemplo, uno de los ejemplos que se dan mucho en la física de un cambio de fase es cuando el agua se vuelve vapor, porque cada aumento de 1 grado de centígrado en la temperatura del agua, pues no produce necesariamente el mismo resultado, porque por mucho tiempo ese aumento hace que el agua actúe como agua, pero agua más caliente. Pero en cierto momento el aumento en 1 grado centígrado hace que ocurra un cambio de fase, hay un cambio de agua a vapor. Y las leyes que se aplican en la condición previa no se aplican en la nueva situación. Y LaRouche estuvo denunciando por mucho tiempo que esto es exactamente lo que iba a ocurrir. No nada más por la parte financiera que le acabo de describir, sino por la relación de esa parte financiera con la parte físico-económica. Y de ahí la famosa triple curva de Lindner-LaRouche o la típica función de desplome. Entonces, antes de entrar un poco más a este tema de la condición límite, necesariamente tenemos que dar cuenta de lo que está pasando en el aspecto físico-económico también. Y hay algunos ejemplos que nos dan una idea de lo que está ocurriendo en general. Hay una situación con el suministro de gas o la falta de suministro de gas natural de Rusia a Europa, producto de la política intencional por parte de Wall Street y de la City de Londres con las sanciones y la política previa verde de destrucción de la industria y descarbonización. Esto ha creado una situación donde el sector industrial europeo se está desplomando ya. No es cuestión de que puede llegar a eso, sino que ya. Especialmente en Alemania, que ahora en el otoño y el invierno no es nada más que la gente esté pasando frío y que no va a haber alimentos por parte de fertilizantes. Eso ya es muy grave, pero lo que pasa es que el sector industrial como tal se está desplomando. Hay un artículo largo que apareció en el Financial Times de ayer que se pregunta si la crisis energética va a aplastar la industria europea. Y es un estudio muy amplio con 11 autores, 11 investigadores. Se basa en buena medida en una carta enviada por la Mesa Redonda Industrial de Europa, una carta que le enviaron a la Comisión Europea. Y lo que hacen en este estudio es que pasan revista de varios sectores industriales de Europa y de Alemania en particular, y dan fe del hecho de que esto se está desplomando de manera mucho más rápida de lo que las mismas estadísticas indican, porque las industrias básicamente se están canibalizando a sí mismas. Es decir, están básicamente están destruyendo su propia competitividad a largo plazo, dice el Financial Times, para tratar de sobrevivir a corto plazo. Por ejemplo, el caso del aluminio. La cuarta parte de la producción en toneladas físicas de aluminio en Europa ha desaparecido. 1 de 4. 50% de la capacidad de producción en la Unión Europea ha desaparecido. Esto se está produciendo ahora, aparte en lugares donde es más barato producir y por lo tanto Europa está sufriendo. Hay una dependencia de importación del aluminio de Europa de casi 50%. El acero, problemas enormes por el aumento de los precios de la electricidad. ArcelorMittal, que es una de las compañías más grandes, ya ha anunciado la clausura mínimamente temporal, posiblemente permanente, de 5 siderúrgicas que tienen. Hay una situación de la producción de acero mediante reducción directa que utiliza gas natural. Hay una planta muy avanzada en Hamburgo, han tenido que cerrar. La situación del cemento. Los precios de la electricidad para el cemento se han triplicado. No, perdón. Y el aumento de precios de la electricidad
han causado que se triplique el costo de producción de cemento en toda la Unión Europea, dice el Financial Times. Por lo tanto, van a haber cierres de plantas y las importaciones de cemento de la Unión Europea han aumentado en 300% en 5 años. La producción de vidrio, esto es intensivo en el uso de gas. El costo de producción del vidrio en Europa ahora es a 5 veces más caro de lo que cuesta en países vecinos como Argelia, Egipto y Bielorrusia. Entonces, esto es simplemente una serie de ejemplos que nos dan una indicación del tipo de proceso que está ocurriendo en lo físico-económico. Hicimos una evaluación parcial de lo que está pasando con esto del gas natural y el envío o el no envío de Rusia a Europa. Si se hubieran completado y se estuvieran utilizando los 6 gasoductos que corren de Rusia a Europa a estas alturas, habría la exportación de más de 200.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Pero lo que ha pasado es que 4 de esos 6 gasoductos han sido saboteados, ya sea físicamente, como Nord Stream 1 y 2, después de las sanciones. Luego se acuerdan de South Stream, del sur. Eso simplemente nunca se construyó. Se empezó a construir, pero los europeos lo sabotearon con sanciones en contra de Rusia. El gasoducto que pasa por Ucrania casi no se está exportando nada por ahí. Lo que queda principalmente es Turk Stream, que pasa por el Mar Negro, llega a Turquía y de ahí se va al resto de Europa. Por el momento, eso está exportando aproximadamente 55.000 millones de lo que hubieran sido más de 200.000 millones de metros cúbicos de gas. Es decir, se ha reducido lo que iba a ser el envío de gas en 75%, entre 75 y 80%. Entonces, esto obviamente va a tener un impacto espectacular, increíblemente grande. Cosas parecidas están ocurriendo, por cierto, cuando vemos la situación de Japón en el proyecto Sakhalin 1 en el oriente de Rusia, en Siberia, porque es un proyecto que el gobierno ruso ha tomado ya control de toda la empresa. Hay una participación del 20% en eso que tiene India, y India ya dijo que van a mantener esa participación y quizás aumenten su participación, pero el gran problema, bueno, la Shell ya se fue, o la Exxon, no me acuerdo cuál, ya se salió de eso. El gran asunto aquí es Japón, porque ellos están bajo presión de la OTAN, del Reino Unido, de Estados Unidos, para que se salgan, pero si se salen de ese acuerdo, esto va a tener un impacto en la economía de Japón, como lo que ha sido la interrupción del gas natural a Alemania. Japón depende en buena cantidad de energía que viene de Sakhalin, ¿no? Entonces, eso también está al borde de una explosión. También está, hay que tomarlo en consideración, la guerra de los chips que Estados Unidos ha lanzado ahora sí muy en serio en contra de China, utilizando sanciones de terceros, en contra de terceros. Cualquier compañía que tenga cualquier cosa que ver con la producción de los chips chinos queda bajo sanciones, y esto va a destruir más que nada la industria estadounidense. Intel y otros que dependen mucho del papel de China y están muy atrasados, va a afectar a China, quieren hundir a China, pero eso no va a ocurrir. Entonces, estamos en una situación de una situación límite también en lo físico-económico. Ahora, ¿qué quiere decir esta idea de una situación límite? Bueno, les quiero leer 2 extractos breves de lo que Lyndon LaRouche, él escribió sobre este tema en muchas ocasiones. Hay un escrito del 2004 donde dice lo siguiente: así que hemos llegado al final del camino. 2004, hace 18 años. Es decir, el derrumbe de la riqueza física y el desplome de la producción en términos reales ha venido acelerando en picada. Uno lo ve a su alrededor, pero la espiral de agregados monetarios y financieros
asciende de forma vertiginosa, se dispara. Nos encontramos en la mayor espiral inflacionaria de la historia moderna y el monto de la deuda pendiente es tal que nunca podrá pagarse. Hemos llegado a una condición límite. Dice en otro escrito un año más tarde, 2005, dijo, por la hiperinflación en la parte especulativa, que ya está extendiéndose a la parte comercial como tal, dijo, se llegó a una condición de sobrecarga afín a la que se estaba hablando de Alemania Weimar del 23. Se llegó a una condición de sobrecarga afín a la que se experimenta una aeronave supersónica o una aeronave potencialmente supersónica al aproximarse a la condición límite aplicable del proceso. Es decir, cuando pasa la llamada barrera del sonido, ese tipo de onda de shock. Eso es lo que quiere decir Lin cuando habla de condición límite. Y aclara, ya hemos llegado a un punto en el proceso comparable al que ya había alcanzado Alemania más o menos para mayo o junio de 1923. El intento de rescatar a los fondos especulativos ha detonado el cambio de una hiperinflación contenida a una explosiva, lo que ha llevado al presente sistema a una fase crítica, incontrolable, comparable a un frente de choque riemanniano. De no ocurrir un cambio súbito en el sistema, como da a entender la obra de Riemann, la economía mundial está ahora condenada a sufrir pronto un desagradable derrumbe de reacción en cadena. Entonces esto ya les empieza a dar una idea de lo que quiere decir esto de una condición límite. Y en eso estamos. Esto es lo que está detrás de la caída del gobierno de Truss. Si hubiera sido el gobierno de fulano de tal o mengana, también hubiera caído. Imposible mantenerse en estas circunstancias porque si se mantiene la estructura del sistema actual con la existencia de la relación que no puede coexistir entre la hiperinflación de los agregados financieros y el desplome de la economía física, no hay manera ni de pisar el freno, ni de pisar el acelerador, ni hacer las dos cosas a la vez que puede resolver la situación. Simplemente agrava la situación. Entonces, el problema no está en el freno, el problema no está en el acelerador, el problema no está en el conductor del carro. El problema está en la condición límite a la que se tenía que llegar sí o sí si uno analiza la situación desde la perspectiva riemanniana que presenta LaRouche en sus estudios físico-económicos. De ahí también el tema de la guerra. Ben Wallace, el secretario de Defensa del Reino Unido, vino a Washington esta semana en una visita imprevista, tan imprevista que ni le tenían preparado el protocolo para su llegada al Pentágono. No se dijo nada de lo que estaban hablando. Supuestamente era por el problema de los drones de Irán. Eso no es cierto. El tema necesariamente tiene que haber sido la guerra nuclear y cómo abordar este tema porque es lo que han estado empujando. Fíjense lo que dijo el ministro británico de las Fuerzas Armadas, James Heappey, no Hippie, sino Heappey, en una entrevista al noticiero Sky News, que le preguntaron sobre la visita y dijo, no, estas son condiciones particularmente graves. Es increíble realmente el hecho de que estamos en un momento en que son necesarias este tipo de conversaciones. Pero no quiso decir más. Le preguntaron al ministro de Asuntos Exteriores, James Cleverly, le preguntaron que si esta urgencia que requirió algo que no se podía hablar por teléfono, que es lo que había dicho Cleverly, que si esto tenía que ver quizás con el tema nuclear. Y Cleverly se negó a responder, dijo, lo que hacemos es discutir toda una gama de cómo ayudarnos, cómo ayudamos a los ucranianos a defenderse. Ahora, ¿cómo entienden todo esto los rusos o cualquier persona medianamente sensata? Pues escuchen lo que dijo Konstantin Vorontsov, que es un diplomático ruso encargado del asunto de armas, control de armas, y lo dijo
en una comisión de la Asamblea General de la ONU esta semana, porque recordó que Kiev ha declarado públicamente, y esto es una cita, que trataría de adquirir armas nucleares. Esto es cierto. Y además, dijo Vorontsov, también han hecho declaraciones, abre comillas, sobre la necesidad de que los países de la OTAN lancen ataques nucleares preventivos contra Rusia. Cierra comillas. Eso también es cierto, documentado. ¿Qué dice Vorontsov? Esto es doblemente inaceptable y categóricamente inadmisible. Yo creo que esto nos da una idea de lo que piensan los rusos al respecto. Ahora, han sido en todo momento los británicos los que han jalado a Europa y a Estados Unidos en la dirección de una confrontación. Hay un sector totalmente anglófilo de Washington, pero los líderes de la pandilla son los británicos. Vean lo que hizo Boris Johnson, que es quien viajó a Kiev en abril para darle instrucciones a Zelensky que no se podía tener negociaciones, ya estaban cerca de un acuerdo, y que esto tenía que ir a la guerra. Vean lo que hizo, porque fue Boris Johnson quien viajó a Finlandia y a Suecia para llegar a un acuerdo militar con garantías militares mutuas entre los dos antes de que se sumaran a la OTAN. Y por supuesto el papel de todos los medios británicos como RUSI, la agencia del think tank, el grupo de peritos RUSI, el Economist, diciendo que tenemos que crear una crisis de los misiles de Crimea para poder someter y subyugar a Rusia. Eso es lo que dijo Rusi. Y luego el Economist, que ha estado insistiendo últimamente que hay que ya resolver este problema de Rusia, quebrarlos, dividirlos, porque tenemos que empezar a abordar lo que es un problema más grande que se llama China. Entonces, el papel de los británicos en esto hay que reconocerlo, enfatizarlo. Ahora, pero esto no es todo lo que está pasando. Estamos en una condición límite del sistema imperial de la City y de Washington. Estamos en una situación límite en lo físico-económico, una situación límite políticamente, porque ya hay explosiones por toda Europa. La caída de Truss es simplemente un reflejo de lo mismo, de las manifestaciones callejeras en Alemania, el hecho de que Wagenknecht del partido Die Linke ahora es la segunda política más popular en toda Alemania, y ella se le conoce por su posición a favor de quitar las sanciones con Rusia. En fin, hay muchas situaciones parecidas. Pero esto también crea una situación donde se abren posibilidades y posibles cambios de fase en las alternativas. Por ejemplo, Rusia y Turquía, Putin y Erdogan, siguen hablando en varias ocasiones de construir un segundo Turk Stream, un segundo gasoducto que corra de Rusia a Turquía, que duplicaría la cantidad de gas natural que se exporta y hacer de Turquía un gran centro de distribución de gas natural. Putin dijo a los países europeos que lo deseen. Es decir, le están diciendo a Europa, bueno, ustedes decidan. Si les gusta hundirse con el Titanic, que morir de hambre, de frío y cerrar las industrias, bueno, allá ustedes. Pero aquí está el gas natural. Lo único que tienen que hacer es apretar el botón y puede haber gas de Nord Stream 2, apretar el botón y aquí está Turk Stream. Entonces eso es muy interesante. Otro cambio muy interesante es que Arabia Saudita, además de negarse a aumentar la producción de petróleo, como se lo había exigido Biden y los británicos, cosa que produjo un conflicto grande, pero además de eso, Arabia Saudita está hablando ahora de quizás postularse para el BRICS. Ahora, esto es muy interesante porque ya está Argentina, ya está Irán haciendo cola, pero Arabia Saudita no es un país típico de los BRICS, pero sí están hablando de vender petróleo con China pagado en yuanes. Y si Arabia Saudita, que ha sido lo que ha sostenido el sistema del transatlántico con su petróleo, los petrodólares y demás, empiezan a hablar
con los países que están considerando un sistema internacional que no está basado en los dólares, en el dólar, esto ya empieza a ser una situación bastante interesante. Y en nuestro propio hemisferio occidental, bueno, tenemos una situación en Estados Unidos con la explosión política en torno a la campaña de Diane Sare. La semana pasada habíamos hablado de que ya se están alzando voces fuertes en contra de la guerra, lo de Tulsi Gabbard, lo que hicieron nuestros compañeros José y Kainan, lo que sigue diciendo Scott Ritter, el ex inspector de armas de la ONU, y la campaña electoral por el Senado Federal de Estados Unidos desde Nueva York de Diane Sare. A ella le están tratando de negar participación en el debate que se va a realizar el 30 de octubre, donde va a estar Schumer, el senador por Wall Street, y Piñon, el candidato republicano, pero no quieren que participe Diane Sare porque tienen mucho miedo de lo que va a decir. Pero hay una presión grande internacional que está aumentando en ese sentido, incluida una entrevista realmente muy buena que le hizo a Diane Sare ayer Celeste Sáenz, del Club de Periodistas de México, que se va a transmitir hoy mismo, si no me equivoco, a las 6 de la tarde, hora de México. Y también tenemos el fermento y la actividad que gira en torno a las actividades del Instituto Schiller para ayudar a organizar el segundo seminario internacional de legisladores y exlegisladores Paremos el peligro de una guerra nuclear, que se va a realizar en el Congreso de México, el Salón E, el jueves 27 de octubre, con participación internacional por Zoom, con traducción, interpretación simultánea al inglés y varios otros idiomas. Y ya tenemos 18 personas de media docena de países que ya firmaron la declaración respaldando la importancia de esta iniciativa. Además de los 7 que ya lo iniciaron, se han sumado el coronel y también ex senador estatal Richard Black de Estados Unidos, una conocida voz muy fuerte en contra de la guerra, 2 diputados, exdiputados, congresistas mexicanos, Elpidio Tobar de PRD, Claudia Yáñez de Morena, además de la diputada María de Los Ángeles Huerta, de Morena también, que ya se había sumado. En fin, gente de Italia, gente de Estados Unidos, gente de Venezuela, de Bolivia, el general Edwin de la Fuente, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia en el periodo de 2012 al 13, de Evo Morales, un representante de la comunidad pakistaní estadounidense en Estados Unidos, el doctor Mohammad Tur, en fin, mucha gente que ya sabe que tiene que decir algo en voz alta para decir alto a la guerra y adelante con lo que tiene que ser el cambio de sistema económico para eliminar las causas de la guerra mientras todavía tengamos esa posibilidad. Esta condición límite que estamos viviendo a nivel planetario es un momento de tremenda oportunidad si sabemos aprovecharlo.